La naturaleza de la conciencia por Richard Sives. Todo hombre siente y sabe lo que significa la conciencia. Hay muchas disputas rígidas entre los escolásticos. Tienen muchas discusiones sobre la descripción de ello, ya sea el alma misma, una facultad o un acto. En una palabra, la conciencia es todo esto de alguna manera en diversos aspectos. Por lo tanto, no discutiré ninguna opinión en particular. Primero, ¿qué es la conciencia sino el alma misma reflexionando sobre sí misma? Es propiedad del alma razonable y su excelencia el poder volver sobre sí misma. La bestia no puede regresar sobre sí misma y retroceder. Pero el alma de la criatura razonable se conoce a sí misma y comprende su propia excelencia. Y donde quiera que haya entendimiento, hay acto de reflexión por el cual el alma vuelve sobre sí misma y sabe lo que hace, sabe lo que quiere, sabe lo que afecta, es propiedad del alma. Por lo tanto, la palabra original en el Antiguo Testamento, que significa corazón, se toma por conciencia. La conciencia y el corazón son todos uno. Estoy persuadido en mi alma, es decir, en mi conciencia, y el espíritu da testimonio a nuestro espíritu, es decir, a nuestra conciencia. La conciencia se llama espíritu, corazón, alma porque no es más que el alma que reflexiona y regresa sobre sí misma. Por eso se llama conciencia, es decir, un saber unido a otro, porque la conciencia se conoce a sí misma y sabe lo que sabe. Sabe lo que es el corazón. No solo se conoce a sí mismo, sino que es un conocimiento del corazón con Dios. Se llama conciencia porque está delante de Dios. Porque lo que la conciencia sabe, lo sabe Dios, que está por encima de la conciencia. Es un conocimiento de Dios y un conocimiento de sí mismo del hombre. Y así, puede ser el alma misma dotada de esa excelente facultad de reflexionar y volver sobre sí misma. Luego juzga de sus propios actos porque puede volver sobre sí mismo. Segundo, la conciencia también puede llamarse en cierto modo facultad. La corriente común dice que es una potencia. No es una potencia, sino que la conciencia está en todas las potencias del alma, porque está en el entendimiento y allí gobierna. La conciencia es aquello por lo que se rige y se guía. La conciencia no es más que una aplicación de ella a algo particular, a algo que conoce, a algunas reglas que conoce antes. La conciencia está en la voluntad, en los afectos, el gozo de la conciencia y la paz de la conciencia, y así recorre toda el alma. No es una facultad o dos, sino que está ubicada en todas las facultades. Tercero, y algunos querrán tenerlo como acto particular, y no como potencia. Cuando ejercita la conciencia, es un acto. Cuando acusa, disculpa, o cuando testifica, es un acto. En ese momento, es facultad en acto. De modo que no necesitamos discutir si es esto o aquello. Comprendamos en nuestra capacidad lo siguiente. Es el alma, el corazón, el espíritu de un hombre que regresa sobre sí mismo. Tiene algo que ver en todos los poderes, y es acto en sí mismo cuando se incita a acusar o excusar, castigar a un hombre con miedos y terrores, o consolarlo con alegría, y cosas por el estilo. Ahora bien, la conciencia es algo excelente. Está por encima de la razón y el sentido, porque la conciencia está bajo Dios, y tiene siempre los ojos puestos en Dios. Por lo tanto, un ateo no puede tener una conciencia íntegra porque le quita el fundamento de la conciencia, que es la mirada hacia Dios. La conciencia mira a Dios, se coloca como juez y es la designada por Dios para hacer ejercer la autoridad y voluntad de Dios en el hombre. Ahora está por encima de la razón a este respecto. La razón dice que debes hacer esto. Es una cosa hermosa, es algo aceptable entre los hombres, entre quienes vives y conversas. Se convierte en tu condición como hombre
comportarte así está de acuerdo con las reglas y principios de la naturaleza de la conciencia puestos en ti. Así dice la razón, y son buenos motivos de la razón, pero la conciencia va más allá. Hay un Dios a quien debo responder. Hay un juicio. Por lo tanto, hago esto, y por lo tanto, no hago esto. Es un poder más divino y más excelente en el hombre que cualquier otra cosa, que el sentido, la razón o cualquier otra cosa. Así como Dios lo plantó para un uso especial, así miramos a Dios en todos. Por lo tanto, el nombre de conciencia en griego y latín significa un conocimiento con otro, porque es un conocimiento con Dios. Dios y mi propio corazón lo saben. Dios y mi conciencia, como solemos decir. Ahora hay tres cosas unidas a la conciencia. Primero, es un conocimiento con una regla general. Ese es siempre el fundamento de la conciencia en un hombre, porque hay una regla general. Todo el que comete asesinato, todo el que comete adulterio, todo el que es blasfemo, avaro, corrupto, no heredará el reino de Dios, como dice el apóstol. Aquí está la regla general. Ahora la conciencia lo aplica. Pero yo soy tal, por eso no entraré al cielo. Entonces, aquí la conciencia practica con una regla. Es un conocimiento de esos detalles con una regla general. Y luego, en segundo lugar, es un conocimiento de mí, de mi propio corazón. Sé lo que he hecho, sé lo que hago y de qué manera, ya sea con hipocresía o con sinceridad. Sé lo que pienso. Y luego, tercero, es un conocimiento con Dios, porque Dios sabe lo que sabe la conciencia. Él sabe lo que se piensa o se hace. La conciencia está por encima de mí, y Dios está por encima de la conciencia. La conciencia está por encima de mí y de todos los hombres del mundo, pues inmediatamente se somete a Dios. La conciencia sabe más que el mundo, y Dios sabe 1000 veces más que la conciencia o el mundo. Es un conocimiento con una regla general, porque donde no hay regla general, no hay conciencia. Para que esto quede un poco más claro, todos tienen una regla. Aquellos que no tienen la palabra, que es la mejor regla de todas, sin embargo tienen la palabra escrita en sus corazones. Tienen un juicio natural en su alma. Su conciencia también da testimonio, y sus pensamientos entre tanto acusan o excusan unos a otros, según Romanos 2:15. Tienen una regla general. No debes hacer nada malo, debes hacer lo correcto. En el alma hay un tesoro de reglas por naturaleza. La palabra agrega más reglas, la ley y el Evangelio. Y esa parte del alma que conserva las reglas se llama intelectual porque conserva las reglas. Todos los hombres por naturaleza las tienen grabadas en el alma. Por lo tanto, los paganos eran exactos en las reglas de la justicia, en los principios que por naturaleza tenían injertados y plantados en ellos. Ahora bien, debido a que la semejanza de la imagen de Dios, la ley de Dios escrita en la naturaleza, estaba mucho más borrosa desde la caída, Dios dio una nueva expresión de su ley, que era más exacta, que es su palabra escrita. Por lo tanto, los judíos, que tenían la palabra de Dios, debieron tener más conciencia que los paganos, porque tenían una mejor regla general. Y ahora, teniendo también el Evangelio, que es regla más evangélica, debemos ser más exactos en nuestra vida que ellos. Pero cada hombre en el mundo tiene una regla. Si los hombres pecan sin ley, serán juzgados sin ley, según Romanos 2:12, por los principios de la naturaleza. Si pecan bajo el Evangelio, serán juzgados por la palabra y el Evangelio. Entonces, la conciencia es un conocimiento con una regla, un conocimiento de las acciones particulares que he hecho y un conocimiento con Dios. En una palabra, para aclarar aún más esto respecto a la naturaleza de la conciencia,
sepamos que Dios ha establecido un tribunal en el hombre, y hay en el hombre todos los que están en un tribunal. Hay un registro para tomar nota de lo que hemos hecho. Además de la regla general, que es la base y fundamento de todo, está la conciencia, que es un registro para dejar constancia exacta de todo lo que hemos hecho. La conciencia lleva diarios, lo establece todo. No se olvida, aunque así lo creamos, cuando se despierta la conciencia. Como en Jeremías 17:1, el pecado de Judá está escrito con pluma de hierro y con punta de diamante en sus almas. Todo su ingenio y astucia no podrán lograrlo. Puede que se olvide un rato por el furor de las concupiscencias o por una cosa u otra, pero hay un registro que lo anota. La conciencia es el registro. Y luego están los testigos, el testimonio de la conciencia. La conciencia atestigua: esto he hecho, esto no lo he hecho. Hay un acusador con el testigo. La conciencia acusa o excusa. Luego está el juez. La conciencia es el juez. Allí juzga: esto está bien hecho, esto está mal hecho. Luego hay un verdugo. La conciencia también lo es. Tras la acusación y el juicio, hay castigo. El primer castigo siempre está dentro del hombre antes de ir al infierno. El castigo de la conciencia es un prejuicio del juicio futuro. Hay un destello del infierno inmediatamente después de un mal acto. Los paganos pudieron observar que Dios ha formado el corazón y el cerebro de modo que haya simpatía entre ellos. Todo lo que está bien y cómodo en el entendimiento en el cerebro lo envía al corazón y genera algo de consuelo. Si el entendimiento capta cosas dolorosas, males, entonces el corazón hiere, como el corazón de David lo hirió. El corazón se hiere de pena por el presente y de miedo por el futuro. En las cosas buenas, una buena conciencia que disculpa trae gozo en el presente y esperanza para el futuro. Dios ha establecido y plantado en el hombre este tribunal de conciencia, y es el salón de Dios, donde Él guarda su primer juicio, donde Él guarda sus juicios, y la conciencia hace todas las partes: registra, testifica, acusa, juzga, ejecuta, lo hace todo, además de su amor hacia nosotros para guardarnos del pecado, y luego al golpearnos para llevarnos a la conversión y al arrepentimiento para volvernos de nuestros pecados a Dios. Un fin principal entre los demás es ser un juicio previo, que abre paso a la voluntad de Dios. Juicio eterno, porque allí las cosas se juzgan antes. Cuando Dios abra el libro de la conciencia, cuando esté escrito allí mediante este registro, tendremos mucho que hacer para excusarnos o alegar que necesitamos muchos testigos, porque nuestra conciencia nos acusará. Seremos nuestros propios acusadores y nuestros propios condenadores, como dice el apóstol. La conciencia tomará parte de Dios, y Dios tomará parte con la conciencia, y Dios lo ha plantado con este fin principal: ser justificado en la condenación de los impíos en el día del juicio. Para finalizar, Edmund Calamy dijo: hay 4 tipos de conciencias, algunas malas e inquietas, algunas malas y tranquilas, algunas buenas e inquietas, algunas buenas y tranquilas. Que una conciencia esté mala y tranquila es el peor temperamento que puede haber. Es mejor tener una mala inquietud que una conciencia mala y tranquila. Es mejor tener un infierno atormentador en el alma que un paraíso para los tontos. El mejor marco de conciencia es la conciencia buena y tranquila. Este es un paraíso en la tierra, una mansión para que habite la Trinidad. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.